presentando a nuestro invitado especial. Hoy tenemos un invitado, un amigo de la casa, un compañero de trabajo con quien compartimos proyectos, luchas. El doctor Leonardo Granado ya se está conectando. Vamos a darle unos minuticos. Yo al abogado lo quería invitar a una nueva sección. Usted sabe que yo le traigo aquí todos los programas, yo le estoy haciendo como innovación. A ver, le traigo una sección. Ya la estábamos haciendo, Yolima, pero no le habíamos puesto nombre. Estábamos poniendo siempre un video de algo que haya pasado en la política local, ¿no? Estábamos poniendo los videos del Consejo Municipal, las declaraciones de Daniel Villamizar. Usted no me miraba feo, me decía, ¿usted por qué pone eso? Pero hay que hacer algo que he llamado como en el fútbol el bar de la política. Vamos a ver los videos del bar de la política. Esta semana les traigo varios videos de bar en los cuales quería que nos lo comentara el abogado Leonardo, porque tiene que ver con él, pero bueno, ya se está conectando el abogado Leonardo. Vamos a saludarlo porque yo sí quiero que él vea los videos y nos ayude a hacer este bar. Doctor Leonardo Granados, buenos días. Buenos días, Raúl. Un saludo cordial para ti, para la doctora Yolima. Un placer estar aquí en Demente Política. Doctor Granados, bienvenido en esta mañana del martes 21 de marzo, y pues nos agrada que haya atendido nuestra invitación y que nos acompañe el día de hoy, porque están pasando cosas en la región y Barrancabermeja muy importantes, y que nosotros como ciudadanos y usted en representación de la Asociación de Mujeres del Paseo del Río, pues tenemos que incidir, tenemos que actuar, porque hay que hacer vigilancia y control, no solo de los recursos públicos, sino también de la función pública y de ese trabajo que vienen haciendo los funcionarios aquí en Barrancabermeja. Entonces, bienvenido a esta sesión de Demente Política y nos agrada que nos acompañe el día de hoy. Leo, porque yo sé que usted habla y se me va. Espérame un momentico que yo lo quiero invitar a una sección que inauguramos hoy, ahora estamos haciendo, se llama El Bar de la Política. Vamos a ver unos videos de temas locales. En esto usted es protagonista y yo quiero que usted nos comente y nos diga cuál es su comentario de este video. Vamos a poner un primer video. El primer video es, yo creo que ya muchos lo vimos, estuvo por ahí circulando. El alcalde pues le dio una entrevista a un periodista local. Casetas, ¿qué pasó con las señoras? Estamos trabajando para que tengan todas las oportunidades. Lo que pasa es que han desinformado algunas de ellas, y lo que le estamos diciendo, todos estos proyectos son para potenciar la vida de ellas. Para ellas está predispuesto todas las ventas, todo lo que queremos hacer nosotros desde la alcaldía, y por supuesto que estamos buscando los canales de comunicación que mejoren para que se haga. Leo, están desinformando. ¿Qué tienes que decir al respecto tú de ese bar? Bueno, lo primero es que esto demuestra la forma perversa del gobierno en pretender hacer ver lo que no es una falacia completa, argumentos falsos con apariencia de verdad. Primero, no hay ningún canal de comunicación. Segundo, el alcalde jamás se ha reunido con las mujeres para concertar. Su actitud siempre ha sido la de imponer un negocio privado, aspecto por el cual pues estamos en la actitud de rechazo por violación a la ley, por conductas punibles. Es más, si realmente estuviera haciendo las cosas bien y con transparencia, perfectamente hubiera estado en la entrevista del viernes en la W, donde Juan Pablo Calvás le dijo claramente, llevamos hace un mes contactándolo y no habla. Él solamente habla con la prensa que contrata, con los que son subordinados de él. Este tema demuestra que aquí no hay unos principios serios en términos de democracia y una violación flagrante a los fines sociales del Estado, en la falta de veracidad, en la falta de ética, además, en lo público, frente al tema importante que ha demostrado, y es la codicia, la ambición, que los cega de la esencia de lo que es el marco normativo para respetar en el marco del plan de transformación y modernización que implica el malecón. Por eso las denuncias que hemos venido instaurando, porque estamos ante un gobierno insolidario, y a mí lo que más me preocupa es supremamente arbitrario contra mujeres vulnerables, madres que hacen familia, como las mujeres del Paseo del Río. Leo, otro video, su merced el protagonismo, por eso necesito que me los comente. Aquí con las señoras de aquí, ¿para dónde las van a trasladar? ¿Ellas van a estar allá en el mercado pesquero? No, las personas que están en pescado fresco que venden en la calle, Sí, ahí parados. ellos son los que van para toda la zona de la rampa y el mercado. ¿Y ellas, las que venden la comida? Y con ellas estamos buscando la conversación porque mucho las tienen secuestradas y no las dejan hablar.
y para que podamos hacer un proceso social con ellas, para que quienes quieran estar en el mercado, en el Mirador del Río, puedan estar Aquí, ahí mismo, con mejores por condiciones. supuesto, sí, eso está claro. Y para que algunas de ellas, y lo que estamos viendo una alternativa, puedan también mantenerse en los mismos lugares donde están. Doctor Leonardo, ¿las tiene usted secuestradas? Jamás. Aquí debo anunciarle al gobierno que a raíz de este comentario me vi en la necesidad imperativa de presentar una denuncia penal por injuria y calumnia indirecta, que evidentemente pretenden que, aunque no están nombrando, valga la redundancia, mi nombre en específicos, se está refiriendo a mí como defensor. Y esto es un tema gravísimo porque las mujeres del Paseo del Río inclusive van a rechazar públicamente este comentario por parte del gobierno de Barranca Bermeja. Leo, y un último, cortico. Esos son extractos de la entrevista del, como tú dices, del alcalde que atiende medios locales, pero que no atiende a la prensa nacional. Es que el tablestacado está en riesgo y en este momento estamos en procesos de licitación para precisamente arreglar todo ¿De la de Cor Magdalena? de Cor Magdalena con la Ya alcaldía. salió nuevamente la La licitación. licitación y volvió a declararse desierta porque desafortunadamente en el país no hay muchas empresas que hagan tablestacado en Río. Vamos a hacerla nuevamente otros 20 días, 3 veces. 3 veces. Sí, y vamos para el proceso. Allá queda Cor Magdalena. Leo, ¿tú qué sabes del tema del tablestacado? Aquí nos confirma lo que siempre hemos temido. El contrato sigue sin licitarse, tercer contrato o tercer proceso que se cancela. Dos elementos importantes, Raúl. Primero, eso demuestra absoluta improvisación. Habla de la construcción del tablestacado entre la alcaldía y Cor Magdalena, cuando la resolución del Ministerio de Transporte del año 2007, establece que los 850 metros lineales de tablestacado es competencia exclusiva, mantenimiento, obra, estructura por parte de Cor Magdalena. Lo cierto es que no han planeado muy bien. Si hay empresas, inclusive en la región, que hagan tablestacado, solo que ante la forma como planificaron el monto de dicha obra, pues los contratistas no se meten en un negocio de esa categoría. 19.000 millones no cuesta un tablestacado, eso vale muchísima más plata, por eso se ha declarado desierta. Y aquí hay algo que hay que entender, como lo decimos los abogados, el debido proceso para la modernización del malecón, la primera obra de prioridad es la construcción del tablestacado. De ahí es que viene la segunda fase, que son las obras complementarias. Y esas obras complementarias son las de diseño urbanístico, de acuerdo a lo establecido en el plan de ordenamiento territorial, en el plan parcial y la ley. Y por consiguiente, lo que estamos observando es lo contrario: construir a la ligera, improvisar obras que no tienen los estudios completos y correspondientes, que no hay la ingeniería de detalle para poder establecer los valores reales. Y lo digo por mercado gastronómico del Mirador del Río y el mercado pesquero, que ya está de concertación y ya empezaron las obras. Entonces, ¿de dónde sacaron la ingeniería de detalle? Leo, mira, precisamente estoy proyectando algo, de lo que tú mencionas del tablestacado, algo que corrobora lo que tú dices. Ahí encontramos las observaciones de uno de los contratistas que se presentó al proyecto y dice que se observa que los estudios de mercado y los estudios previos contienen información de 2021, máximo como referente real 2000 y estimación de 2022. Sin embargo, no se tuvo en cuenta comportamiento del mercado, cambio de material, es decir, las cifras con las que la entidad hizo la implementación del proyecto están desactualizados. Lo que está diciendo los contratistas aquí de la obra de protección no es, como dice el señor alcalde en ese video, que me parece un mentiroso de un nivel. Hombre, les voy a dejar esta información, ciudadanía, se la voy a dejar en el drive que ya les comparto. Van a ver, ahí está la observación del contratista. Ellos no dicen que es que no haya un contratista de la NASA, es que eso está mal presupuestado y que nadie se va a meter a hacer algo que no le va a dar algún rédito. Entonces, y además que hay un tema muy importante, Raúl, es que la obra del tablestacado es una obra de riesgo, porque tú no puedes parar una obra donde tienes un río caudaloso permanentemente, tienes que hacer la obra completa, o sea, ahí no se puede a medias. Puedes establecer por fases, evidentemente, pero aún así necesitas tener todo el presupuesto y garantizar la estabilidad de la obra. De lo contrario, pasaría lo que ha venido pasando con muchas obras del gobierno. Y
y tú lo dices claramente, el alcalde le vale poco mentirle a la ciudadanía. Por eso es que ha cogido fuerza esta importante denuncia que venimos liderando desde la corporación y con el apoyo también de ustedes y de otras organizaciones, en la medida que hemos descubierto que el plan mezquino es el de privatizar, al estilo del Quimbueno, esta estructura politiquera alquinista que está ahora en cabeza de Alfonso Ejas, demuestra cómo se ha venido estructurando la forma de que cada vez que pretenden aspirar 1, 2 y 3 veces a la alcaldía, buscan la forma de enriquecerse y armar sus negocios a futuro. Eso tiene que cambiar en la ciudad y por eso hemos iniciado las acciones judiciales correspondientes. Bueno. Eso le iba a preguntar, doctor Granados. Cuéntele a la comunidad qué acciones actualmente están en trámite en contra del proyecto que ha presentado usted como representante legal de la Asociación de Pasos del Río y obviamente como representante de los vendedores de pescado y tubérculos de la zona que también van a ser publicados. Gracias. Bueno, nosotros hemos iniciado acción penal, acciones disciplinarias, solicitud de revocatorias y estamos en el trámite de una acción popular y vienen 2 acciones nuevas que no puedo hablar públicamente porque es develar mis pasos. Pero lo que sí quiero decirles claramente es que esas 2 que ya iniciamos, ya una en el tema de la Procuraduría General de la Nación, delegada especial para asuntos de patrimonio cultural, ya se abrió acción preventiva al observar el mérito jurídico en las pruebas aportadas de las omisiones tanto del alcalde como del curador. Aquí estamos hablando de expedición de licencias sin el lleno de los requisitos legales, estamos hablando de violación de la ley por parte del alcalde y del curador en las obligaciones específicas de formular los estudios correspondientes a los bienes de interés cultural, específicamente el BIT del cuartel de la policía, en lo que corresponde a sus áreas de influencia, toda vez que el área de influencia del bien de interés cultural cuartel de la policía de 100 metros a la redonda afecta, eso quiere decir, está la obra El Mirador del Río y del BIT dentro de esa área de influencia. Pero al igual dentro de esa área de influencia está el paseo del río. Entonces la ley dice en su artículo 14, decreto 2358 de 2019, que es obligación del gobierno establecer un estudio para determinar amenazas, riesgos, potencialidades y de existir manifestaciones de patrimonio cultural y material reconocidas por la comunidad. Y esto es muy importante lo que voy a decir. Ojo a esto, por la comunidad, no dice por el Estado. Es la comunidad la que reconoce su patrimonio, en este caso el Paseo del Río. 10.000 ciudadanos le firmaron y se le van a notificar al gobierno, al alcalde de Barranca Bermeja, el rechazo que efectivamente tienen estas comunidades frente al proyecto Mirador del Río. No hicieron el estudio, pero mintieron a un juez de la República diciéndole que en Barranca Bermeja no existían esos bienes de interés cultural, que por consiguiente no hay actos administrativos de declaratoria. Totalmente falso, porque tenemos el Plan de Ordenamiento Territorial, el Acuerdo 018 del 2002, que determina claramente que el BIT, cuartel de la policía, es un bien de interés cultural, pero adicionalmente es tan inepta la forma de proceder a estos funcionarios que en su mismo plan de desarrollo, en el Acuerdo 04 del 2020, página 126, y lo hablo claramente para que ustedes lo lean y lo que nos están escuchando, dice, los bienes de interés cultural del municipio de Barranca Bermeja serán fortalecidos, restaurados, inclusive le asigna 5.000 millones de pesos en el presupuesto del plan de desarrollo, y dice específicamente, el cuartel de la policía es un bien de interés cultural declarado por el Acuerdo 018 del 2002. Esta gente definitivamente es supremamente avesada en la forma de delinquir, y lo digo con mucho respeto. Pero mentirle a un juez de la República es fraude procesal, pero adicionalmente a ello es una falsedad ideológica en documento público, motivo por el cual presentamos denuncia penal contra el alcalde, el curador y el secretario de Planeación. Y ese mensaje también va para el secretario de Planeación, que ya le radicamos 2 documentos, una revocatoria del acto administrativo y una petición que a la fecha no han dado respuesta ni han dado apertura formal a la revocatoria. Lo cierto es que pretende el doctor Prada encubrir al gobierno. Créame, doctor Prado, si me está escuchando, que usted es el que va a terminar tras las rejas de seguir en este tema. Nosotros estamos exigiendo respeto a la ley, respeto a la Constitución, que fue el compromiso el día que se posesionó el alcalde, de que juró respetar la ley y la Constitución.
Los actos del Mirador del Río y del Malecón son un acto contrario a la ley y a la Constitución, que además ya hoy estamos diciendo son claramente actos de corrupción, porque quien viola la ley y se aprovecha de los derechos fundamentales de otras personas para un beneficio propio es un acto de corrupción, o como decimos en derecho, moralidad administrativa. Leonardo, yo quiero que pongamos un video cortico y te voy preguntando algo. Aquí hay un elemento adicional, y es que, y ya lo estoy... Hoy 27 de octubre, Ecopetrol le ha dicho sí al distrito Malecón, con esta carta de intención de 22.255 millones. Tenemos listo la financiación para el Gran Mirador del Río, ese gran ícono que generará turismo, empleo y que la gastronomía de Barrancabermeja será la más famosa de Colombia. De todos estos 15 predios que hay que comprar, ya tenemos 11 escrituras de ellos, que se suman a los 3.900 millones de pesos aprobados para todo el cambio de todas las redes de acueducto y alcantarillado del sector del muelle. Además, la próxima semana tenemos la adjudicación de la Casa de las Mujeres Empoderadas, un proyecto hecho para las mujeres berracas de Barrancabermeja, para las mujeres que han sido atrapadas por la violencia y van a salir adelante. Esa casa estará ubicada en la esquina. Leo, ¿qué papel juega Ecopetrol aquí? Expliquémosle a la gente. Hay un acta hay un convenio de colaboración. ¿Qué juega? ¿Por qué Ecopetrol termina aquí apareciendo para que la gente entienda? Bien, el alcalde, en su intención de buscar un negocio particular, entendió que tenía que acabar con el paseo del río, de manera ilegal, evidentemente. Entonces le presenta a Ecopetrol la propuesta del Mirador del Río como una estrategia, como lo dijo él, de turismo gastronómico. Pero aquí viene la primera perla, sin un estudio de prefactibilidad técnica. ¿Qué significa eso? Un estudio mediante el cual se determine por qué el proyecto busca 52 cocinas. Si estamos en una ciudad con crisis económica y las 23 actuales tienen crisis económica. Por eso Ecopetrol dijo textualmente: nosotros firmamos un convenio interadministrativo por un valor de 22.600 millones de pesos para apoyar al alcalde, porque ya tenía, al parecer, licencia de construcción. O sea, Ecopetrol, la legalidad de esto fue la licencia de construcción. Sin embargo, ya le solicitamos a Ecopetrol la suspensión del convenio, precisamente anunciando todas las ilegalidades. Aquí hay una violación muy clara al Código de Ética de Ecopetrol y específicamente al primer elemento de valor, principio ético de valor corporativo, que es que la ley no se negocia. Para Ecopetrol, no tener los requisitos legales para el inicio de una obra, tanto en su estructura como en lo que financia, es una causal para suspender cualquier tipo de convenio. La pregunta aquí es: ¿por qué Ecopetrol, ya habiendo dicho nosotros y radicado denuncias penales, la Procuraduría habiendo abierto formalmente acción preventiva contra el gobierno, no ha suspendido este convenio, que en efecto está en riesgo esa plata, porque esto lo que va a generar es un elefante blanco? Y lo digo con mucha claridad. ¿Cómo así que usted va a proyectar 52 cocinas, es decir, una infraestructura tan grande, pero en términos de parqueadero solamente 3 estacionamientos? Cuando lo mínimo en proyección es que tú debes establecer 2 parqueaderos por cocina, sería lo lógico. Estaríamos hablando entonces de 110 parqueaderos. Esto genera un colapso vial, porque es que aquí no hay ninguna planificación. Aquí hay un afán de sacar el dinero en época electoral, y se lo aseguro, para montar el alcalde que estará proyectando este gobierno. Como se ha repetido la historia en Barrancabermeja durante los últimos 30 años. Alfonso Cejas no es la excepción de esa costumbre politiquera, que no solamente es con tema de recursos de alumbrado público, que además hay que decirlo, los tenemos bloqueados en el sentido de que más de 28.000 usuarios no están pagando, y ese será otro tema que quiero que abordemos para que la gente conozca cómo va esa protesta del no pago al alumbrado público. Pero esa es la esencia. Uno escucha en la calle y también por narrativa de personas que vienen por parte de la administración que dicen que usted se está obstaculizando al proceso porque no quiere el desarrollo de la ciudad, porque no quiere que eso avance, porque tiene intereses particulares. Yo le quisiera preguntar que en el caso de haber una mesa de concertación con la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja para que obviamente se den estas obras, estas construcciones que están proyectadas dentro del megaproyecto de Distrito Malecón,
¿Qué proponen la Asociación Paseo del Río? ¿Qué proponen los vendedores de pescado? ¿Qué proponen las comunidades afectadas por estas conclusiones? ¿Qué propuestas llevarían a la mesa para que esto llegara a feliz término? Gracias, doctor Lima. Importante pregunta. Esa narrativa es evidentemente la narrativa del gobierno, porque los ciudadanos de Barranca Bermeja no quieren ese proyecto, primero porque viola la tradición nuestra, acaba con el patrimonio gastronómico de la cocina tradicional y la experiencia energizante maravillosa de poder comer el pescado de la orilla del río. Ese proyecto nos aleja a 60 metros, casi 70 metros de la orilla del río, y eso demuestra principalmente una de las violaciones a la Convención Internacional de la UNESCO frente al tema de patrimonio inmaterial, que dice claramente que los patrimonios inmateriales deben salvaguardarse y protegerse. Frente a la segunda pregunta, ¿qué propone la mujer del Paseo del Río y qué propongo yo como abogado de ellas y qué se ha venido analizando en estructura con comerciantes, ciudadanos de Barranca Bermeja? Y el primer elemento es el siguiente: el Paseo del Río debe permanecer a la orilla del río y no es capricho de Leonardo Granados, es el resultado de la investigación que pagó el gobierno en el 2011 más de 900 millones de pesos en el plan parcial. Lo dice textualmente: el Paseo del Río debe ser preponderante en mantenerse en su estructura a la orilla del río, porque es una tradición. Por eso ese plan decía: planificación para el patrimonio de Barranca Bermeja y el uso del espacio público en el sector comercial. Esa es la carta de navegación que debería estar incorporada de manera textual y estructural dentro del plan de ordenamiento. Y esa es una de las grandes omisiones que a futuro hay que demandar para poder modificar ese POT, porque ese POT está... Bueno, entonces a esa pregunta importante, doctor Yolima y Raúl y cibernautas, nosotros hemos planteado algo muy clave, y primero es que se tiene que respetar las normas urbanísticas. Aquí hay que decirlo claramente. El gobierno pagó 900 millones de pesos por un plan parcial que determinó el diseño de la protección y conservación del patrimonio histórico de la ciudad y del uso del espacio público. Todo lo que es la zona comercial para el tema del malecón, eso está definido en el plan parcial. Es una de las graves omisiones en términos de planificación por parte del gobierno. Por eso ese plan dice: el Paseo del Río debe quedar ahí, debe ser preponderante, respetado, salvaguardado, porque es la tradición de los barranqueños, es la cocina tradicional de los barranqueños, y ese elemento es estructural. Por eso mismo, escuchen muy bien, la arquitecta barranqueña, recuerden ustedes, esta chica Dani, lo dijo claramente, en su tesis elaboró y diseñó el Paseo del Río ahí, donde están, modernizado, muy lindo, manteniendo todo el inventario ambiental, del follaje de árboles para garantizar microclima, y eso es lo que necesitamos, pero eso no lo valoró el gobierno. El gobierno tenía ya unas intenciones claras en un negocio con Colochar de Barranquilla, y 6 barranquilleros arquitectos pensaron en un escritorio en Barranquilla cómo debía ser el diseño urbanístico nuestro en Barranca Bermeja. Entonces, primera equivocación, hacer un pequeño minicentro comercial acabando el patrimonio y la tradición nuestra. Segundo, dentro de ese mismo diseño, la construcción de un teatral bajo el follaje ambiental del Hotel Pipatón, cuando lo que nosotros los barranqueños queremos es una gran plataforma sobre pilotaje donde puedan tener sus mesitas, que la gente pueda comer a la orilla del río, que podamos ir a disfrutar de esa dinámica. El teatral es un aeropuerto para marihuaneros, y lo tenemos que decir claramente. La primera fase del malecón, de los 23 mil millones de pesos que invirtió el gobierno de Darío y el Quimbueno en la ejecución con ICER Limitada, que es la empresa de bachiller Jorge Argüello, que fue un acto de corrupción descomunal, una obra sin diseño arquitectónico que le aporte el embellecimiento urbanístico de la ciudad y de mala calidad. Hoy todos esos diseños están al traste, si ustedes se dan cuenta, están totalmente afectados porque fue una obra de muy mala calidad, pero además de ello, hoy es un escenario para marihuaneros y genera miedo a la ciudadanía. No ha cumplido sus objetivos de transformación. Nosotros lo que proponemos es modernizarlo a la orilla del río, respetar los bienes de interés cultural y generar realmente la cadena de valor turístico para los ciudadanos. Se llama turismo con inclusión, como lo dice el Ministerio de Turismo, y es que tiene que seguir siendo público. Esa es nuestra propuesta, tiene que seguir siendo público. Proponemos ampliar a 10 restaurantes más por una necesidad básica. Uno, la reubicación de los 3 que están enfrente de Cor Magdalena, que es el principio de confianza legítima para proteger esos derechos de esas mujeres, y 7 restaurantes adicionales
para diversidad de gastronomía en términos de ampliación del horario, porque recuerden que el Paseo del Río se convertirá en un escenario que transformará y hay que pasar del miedo a la esperanza, y estamos hablando de que el horario ya va a ser hasta las 10, 12 de la noche, de poder tener de carne, pollo, pizza, porque los niños de noche no comen pescado. Entonces se mantiene la tradición del Paseo del Río como patrimonio cultural nuestro de la cocina tradicional y se amplifica a nuevas alternativas gastronómicas para generar corredores de turismo. Esta es una visión clara de lo que dice la ley y no hay que armar negocios de privatización. Estaríamos hablando de contratos de comodato para efectos de garantizar que esto siga funcionando y que sea el punto de encuentro de todos los barranqueños como lo ha sido durante 60 años. Doctor Granados, la comunidad del barrio La Campana y el presidente de la Junta de Acción Popular del barrio La Campana están muy preocupados porque el antiguo bodega de cemento Nare se han visto muchos funcionarios de la administración distrital, obviamente contraristas, haciendo evaluaciones. Nos comentan que ahí va a ser la publicación de los vendedores de pescado y tubérculos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Porque ¿dónde van a ser los vertimientos? Y si cree usted que la comunidad barranqueña va a llegar a este sitio a comprar el pescado, los tubérculos, lo que ellos venden habitualmente ahí en el muelle. Importante pregunta, miren, soy el abogado de los comerciantes de pescado, le solicité al gobierno específicamente en 2 sentencias que ganamos desde 2012. Esto que dijo el alcalde en la entrevista que mostró ahorita el doctor Raúl, de que es que las escuchamos y por eso vamos a construir el mercado pesquero, que es la segunda fase del puerto de embarcaciones menores. Ese es el nombre técnico establecido en el POT. Lo cierto es que es totalmente falso, porque no es un tema de voluntad del alcalde, es una orden judicial que estaban en mora, que presenté incidentes de desacato y que íbamos a iniciar acción penal por fraude de resolución judicial. No había necesidad, escúchenme muy bien esto, de endeudar al municipio. Lo endeudaron en 13.000 millones de pesos. Y aquí es donde digo el afán de la codicia del alcalde frente al tema de sacar la plata en años electorales. Primero, Barranca Bermeja, con esos 22.000 millones, el proyecto que planteamos nosotros desde el Paseo del Río de establecer en estos momentos 30 restaurantes para garantizar, 33 restaurantes para garantizar el Paseo del Río vale 11.500 millones de pesos, no 25.000 como pretende hacer el gobierno. Hay que ser austeros en el gasto público. Segundo, con esa plata hubiera alcanzado para construir el mercado, la segunda fase del puerto de embarcaciones, que no vale 13.000 millones de pesos. Es una obra que no alcanza ni siquiera a tener los 6.000 millones de pesos. Pero lo digo y lo advierto, aquí pretenden robarse los recursos. Y lo digo con certeza en lo siguiente. Primero, usted no puede armar un proyecto sin antes tener los beneficiarios a los cuales va a ser objeto ese proyecto. Los estudios previos determinan, lo primero es cuántas personas voy a reubicar. Y quiero decirles que yo le presenté al gobierno en el 2021, cuando me solicitaron como abogado, el listado de los 63 personas que indemnizó Ecopetrol como comerciantes de pescado de Azocopropal. De modo que lo mínimo para reubicar son 63 comerciantes de pescado, más vendedores de tubérculos, más escamadores, que es la otra fase del proceso de comercialización. Oh, sorpresa, sin concertar con la Asociación del Azocopropal ni con el suscrito abogado, determina a la ligera el gobierno que va solamente a reubicar 37 comerciantes de pescado. ¿De dónde saca el gobierno eso si le viola el principio de confianza legítima a 33 personas adicionales? Esto es un tema delicado. ¿Por qué? Porque ahora dice que va a reubicar solo 37. Pues evidentemente aquí lo que estamos viendo pues es una celebración indebida de contratos por una simple y sencilla razón. Para tú tener ingeniería de detalle tienes que determinar primero los usuarios para saber cuántos puestos vas a diseñar y qué costo de ingeniería tiene eso. Por eso esta solicitud de suspensión también va. Y aquí estamos diciendo que sacaron ya inicio de obra y esta es la hora y todavía no se han determinado el número de personas a beneficiar. Esto es un tema de improvisación, pero de absoluto descaro de cómo sacar recursos para dilapidarlos y evidentemente, lo insisto, estamos en época electoral, quieren financiar campañas con recursos públicos.
Por eso ya advertí al presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, de este tema, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría. Nos toca con organismos de control del orden nacional. En Barranca Bermeja no se ha podido. De modo que este es un tema muy delicado y ninguno de los comerciantes de Azocopropal va para la bodega de Cementos Nare, por una simple y sencilla razón, y concluyo con esto la pregunta de la doctora Yolima. La Corte Constitucional establece, y la ley 1988 en su artículo 4 establece, que cuando vas a hacer reubicación de vendedores informales, debes realizar un estudio que determine y garantice que los clientes de esa población a donde van a ser reubicados tienen facilidad de acceso y que en efecto, como son productos de consumo al paso, entonces se garantice la compra permanente y de esta forma proteger el derecho al mínimo vital. Si no existe ese estudio, entonces no se puede hacer. Aquí no hay ningún estudio. Ya yo lo pedí, no lo tienen. Segundo, la única forma que tú no necesitas estudio es reubicarlos en la plataforma del puerto de embarcaciones menores. Y hasta la fecha no han hecho nada, ni siquiera planificado la compra de las mesas para que se puedan desarrollar este proceso de reubicación en condiciones dignas, porque además tuvo el descaro, Yolima y Raúl, de decirle el gobierno a las mujeres y hombres de Azocopropal que ellos tenían que reubicarse y trasladarse con sus mesas viejas. Hágame el favor. Cuando la misma Secretaría de Salud conceptó, y tengo el concepto que se le va a presentar a la Fiscalía, que dice claramente que las mesas no reúnen las condiciones fitosanitarias. Entonces, ¿usted por qué va a trasladar un foco de contaminación si el objetivo de la reubicación es proteger la salud de los barranqueños y garantizar la venta del pescado en condiciones dignas y sanitarias? Esto es un tema absoluto de improvisación y cuando uno observa este panorama, ratificamos aquí hay corrupción. Este es el mal de estos últimos 30 años. Leo, ya para cerrar una última pregunta y disculpa que sea reiterativo, pero yo creo que el objetivo de este programa es romper esa y yo voy a volver a poner esta imagen. La están viendo, ¿verdad? Estamos viendo ¿Por qué no le gusta eso? Porque que la pregunta que encuentras, pero ¿por qué quieren obstaculizar el desarrollo ese edificio tan bonito? ¿Por qué ustedes dicen que ese edificio no es? ¿Por qué no así? ¿Por qué no es implantación, Leo? ¿Por qué aparentemente ser un obstáculo del desarrollo y de la modernización? Porque esa es la narrativa y yo quiero que la debatamos y la confrontemos, Leo. Mantengamos esa imagen ahí para explicarle a la gente. Enfrente del moderador del río, ustedes observan un inventario ambiental de árboles que garantizan microclima. Colombia ratificó el convenio de París precisamente en no desforestación. De entrada, se está violando el Acuerdo de París. Segundo, ustedes observan es un bien de interés cultural, es una infraestructura de 3 pisos. Y al margen izquierdo, a la esquina, la infraestructura blanca es el BIT cuartel de la policía, que lo puede señalar ahí con un mouse para que la gente sepa de qué estoy hablando. No sé si lo puedo hacer, pero bueno. Sí, ese BIT tiene 2 pisos, como ustedes lo pueden ver ahí, barranqueños. La ley en Colombia dice que en el área de influencia de un bien de interés cultural no puede construirse una infraestructura superior a esos niveles, es decir, a 2 pisos. Entonces aquí ya está violando la ley, porque viola el cono visual y viola adicionalmente lo que se llama el sistema armónico del ambiente de un bien de interés cultural. Tercero, el plan de ordenamiento y el plan parcial establece que toda la modernización debe hacerse aquí, enfrente, donde está el Paseo del Río. O sea, pueden tumbar todas las casetas, reconstruirse y rediseñarse un bello malecón y una modernización acorde, pero en donde está ubicado, a la orilla del río Magdalena. Esos elementos superiores que son nada más y nada menos que el convenio de la UNESCO frente al tema de patrimonio cultural y material debe ser salvaguardados y protegidos. Por tal motivo, encerrar la gente en un edificio que yo quiero que dimensione y visualice lo que voy a decir, 50 restaurantes o 33 restaurantes más los otros que son el negocio de ellos, con olores a pescado en aire acondicionado, eso es un asco, perdónenme, que ni siquiera han dimensionado el tema de olores ofensivos, porque por eso el Paseo del Río tiene aperturas. Cuando lo diseñó Edgar Cote lo dijo claramente, necesitamos que los vapores y los olores de cocinar el pescado salgan al ambiente
es porque el almizcle del pescado tiene un olor ofensivo. Cada día toca hacerle una limpieza especial. Entonces, aquí hay algo muy importante. Es una violación a la ley, por eso nosotros no estamos de acuerdo. Segundo, rompe y destruye un patrimonio, y tercero, es un negocio privado. Aquí están cobrando 2.775.000 para estar en ese edificio. Y adicionalmente le dicen a las mujeres, deben pagar 15 millones por derecho a piso. ¿Qué significa eso? Para ingresar. Absurdo, porque son recursos públicos de Ecopetrol. Y el derecho a piso es la primera fase de recuperación de la inversión en un negocio particular, privado, recursos privados. ¿Por qué le quieren cobrar eso a las mujeres? Y tercero, esos 15 millones hay que entregárselos al operador. ¿Y quién va a ser el operador? Pues ellos mismos dicen, nosotros, Puerta de Oro, nos proponemos como operador. El alcalde dijo en una reunión en el Hotel Pipatón, hemos decidido contratar a los mejores de Colombia. Esa Puerta de Oro, ya lo hicieron en Barranquilla, lo van a hacer en Barranca. Cuando nosotros les descubrimos el entramado de la viabilidad financiera del proyecto que decía todo esto, que es una concesión a 20 años, que adicionalmente hay que cobrarle a las comunidades 2.775.000, le hicimos lo oculto público, entonces dijeron, claro, si contratamos a Puerta de Oro, ratificamos lo que el abogado está diciendo, que es nuestro negocio, pero contrataron a una empresa de Cartagena, que evidentemente tiene relación con Ochar, y a una empresa de Barranca Bermeja que además se mantiene oculta, no sale a decir nada, hay un entramado oscuro. Nosotros nos oponemos a la privatización de la cocina tradicional, nos oponemos a la destrucción del patrimonio y la tradición de los barranqueños, pero estamos de acuerdo en una modernización acorde, que sea pública, que sea el punto de encuentro, que respete las normas nuestras, nuestra tradición, y que definitivamente no implique la destrucción del mínimo vital de 120 mujeres, cabeza de familia, que conforman el Paseo del Río. Estos son elementos importantes, Raúl, que la gente no lo conocía, porque como usted muy bien hizo la estrategia de poner los videos para que la gente escuchara la mentira del alcalde y la verdad de las víctimas, permite entonces entender claramente que lo que estamos haciendo nosotros es defender nuestra tradición, que sea preponderante, que los pobres también tengan derecho a ir a comer los manjares del río y no como en Barranquilla, que ya los pobres no pueden comer porque los costos son el doble y hasta el triple de lo que era antes. Y finalizo con esto, en Barranquilla le pusieron hasta un muro al barrio Los Pescadores para que no pasaran al malecón, y eso generó que ellos tumbaran ese muro y construyeran un puente como rechazo a la discriminación. Aquí pretenden es acabar a las mujeres del Paso del Río, no tienen el dinero. Bueno, señoras, tranquilas, salgan del negocio, porque esto viene mis amigos que me apoyaron en campaña para montar los negocios chéveres, como lo dijo Juan Pablo Calvás, esto es un proyecto inmobiliario, no una modernización con inclusión social, como lo determina el Ministerio de Turismo. Bueno, Leo, nos encanta que hayas estado hoy en esta entrevista, porque así despejamos muchas dudas que tiene la ciudadanía barranqueña y también derribamos esas narrativas falsas y de algunos comentarios falsos que han generado con respecto a la defensa estratégica que se le ha hecho a estas mujeres de la Asociación del Paseo del Río. Y no va a ser el último programa que vamos a hacer, que vamos a invitar, porque este megaproyecto que prácticamente está avanzado y que quieren hacerlo como sea antes de que termine el gobierno del alcalde José Manuel, pues va a haber mucho conflicto de aquí en adelante en los últimos meses que va a estar de gobierno, y entonces pues queremos que nos acompañes para ir despejando, para que nos vayas comentando qué está pasando con las estrategias, con las acciones que estás interponiendo únicamente, y sobre todo cómo va la defensa, no solamente de las mujeres del Paso del Río, sino la defensa de toda la comunidad alrededor de este primer proyecto. Gracias, doctora Yolima y el doctor Raúl Barba, y a todos los cibernautas de Mente Política por este importante espacio que busca en efecto que la comunidad tenga el acceso a la información real y veraz, motivo por el cual esperamos prontas decisiones judiciales en contra de estos funcionarios que pretenden en esa dinámica perversa de robarse el municipio y seguir perpetuando la estructura elquinista y corrupta. Lo digo así claramente, la gente tiene que entender que Elkin Bueno es el artífice de todo esto y que Alfonso Elja forma parte de esa estructura. Eso hay que entenderlo para que comprender cómo nos han venido robando durante los últimos 30 años. Y esto tiene que ser una oportunidad para decirle no más. Ha llegado la hora de decirle no más a la corrupción. Por eso las acciones judiciales que estamos emprendiendo. Muchas gracias. Leo, gracias a ti. Buen día, gracias por estar acá.